this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Bienvenidos, el día de hoy vamos a trabajar un tema de instrumentación, específicamente secuencias electroneumáticas. Bueno, como tal, aquí observamos que tenemos dos cilindros, el cilindro A y el cilindro B. Ambos cilindros son cilindros doble efecto. Tenemos dos válvulas, ambas son 5 medios. La válvula del cilindro A está accionada en ambos lados eléctricamente y la válvula del cilindro B tiene un accionamiento eléctrico y un retorno por muelle. Lo que pretendemos hacer es la siguiente secuencia: A más, A menos, B más, B menos. Bueno, como tal, les voy a explicar primero realizando la metodología de un graph set y luego, partiendo de este graph set, realizaremos lo que es el diagrama de conexiones. Como tal, pues esta metodología es muy sencilla, realmente a mí me funcionó, espero que ustedes también. Es muy fácil de entender y es muy mecánica. Bueno, entonces, inicialmente observaremos que como tenemos 4 fases, utilizaremos 4 relés. Listo. Inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar en qué posición están nuestros cilindros. Tenemos que observar el primer movimiento que hace A va a ser una más, es decir, va a ir a un S1, debería estar en S0. El primer movimiento que hace B es un B más, es decir, va a S3, debería estar en S2. Observamos, entonces ya dijimos, tiene que estar en S0 y en S2. A efectivamente está en S0, B efectivamente está en S2, entonces podemos iniciar. Bueno, como tal, esta es una etapa inicial, que solo para tenerla en cuenta. Aquí vamos a poner condiciones, aquí vamos a poner etapa y aquí vamos a poner elementos de salida. Entonces iré explicando paso a paso. Lo primero que vamos a tener, listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un inicio que lo vamos a hacer con un pulsador. Vamos a confirmar un final de carrera que esté en S0 y que esté en S2. Listo, es lo primero que vamos a hacer. Si es así, podemos realizar la primera etapa, que sería una más. En la primera etapa, para realizar a más, ¿qué debemos hacer? Que Y1 esté activo, entonces ponemos Y1. Listo. Si ya se realiza a más, ¿qué pasaría? Pasaríamos a un S1, entonces ya pasamos a un S1. Listo, si ya tenemos un S1, pasamos a la siguiente etapa en la que realizamos una menos. ¿Qué pasa en una menos? Tenemos que presionar Y2. Entonces ya sabemos, el elemento de salida es Y2. Bueno, quiero resaltar que aquí cada etapa siguiente desactiva la anterior, es decir, la etapa 2 desactiva la etapa 1. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Listo, ya hicimos A menos. Si hacemos A menos, ¿qué pasa? Volvemos a un S0, que aquí son las condiciones. Listo, vamos en un S0. Listo, si hacemos un S0, pasamos a un B más, tercera etapa. Si queremos hacer B más, ¿qué debemos hacer? Que esté pulsado Y3, entonces Y3. Listo, si hacemos Y3, que es un B más, la condición sería que pasamos a un S3. Listo. Ya teniendo un S3, ya podemos hacer un B menos. ¿Qué deberíamos hacer un B menos? En un B menos, que ya pasamos a la etapa 4, deberíamos tener un Y3 negado. ¿Qué es un Y3 negado? Como esto es una válvula que aquí tenemos retorno por muelle, solo deberíamos dejar de pulsar Y3 y la válvula automáticamente vuelve a su posición de reposo. Esto solo lo pongo como para tenerlo en cuenta, porque realmente lo que les dije, cuando pasamos a esta etapa 4 desactiva la etapa 3, entonces realmente pues la desactiva ya haría el B-, pero es como para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Teniendo ya esto, procedemos a hacer nuestro diagrama de conexiones. Entonces voy a escoger mi graph set. Lo voy a mover aquí abajito para que observen. Y la verdad, esto es una metodología muy sencilla, pues no es nada complicada. Lo único es que, como tal, el graph set, lo que les digo, sale la misma cantidad de relés dependiendo de la cantidad de etapas. O sea, no es simplificado, pero pues para empezar está bien. Entonces, quiero que me pongan mucha atención en este momento. Primero tenemos un inicio, un S0 y un S2. Sí, ¿qué hace? Un K1. Entonces, vamos a hacer inicio, S0, S2 y me realiza ¿a quién? A un relé K1. Listo. Pongan atención. Cada relé va a tener su autorretención para que ya no dependa de un inicio. Entonces, siempre se le va a poner una autorretención que va a tener el nombre del contacto del relé. Entonces, K1, K1.
Antes de pasar, ¿se acuerdan que yo les dije que la etapa siguiente desactiva la anterior? Entonces, ¿quién desactiva a K1? Un K2. Entonces, ponemos aquí un contacto normalmente cerrado de K2. Estos son contactos normalmente abiertos. Este es cerrado porque desactiva. Tengan en cuenta que la retroalimentación debe estar encima de la desactivación, si no, pues no hacen nada. Entonces, volvamos a retomar. Inicio S0, S2. Inicio S0, S2 me realizan un K1 con su autorretención y me lo desactiva un K2. Esto se vuelve muy mecánico. Solo vamos a tener en cuenta ahorita relés, condiciones. Listo. A un K2, ¿qué necesita? Pongan mucha atención. Un K1 y un S1. Entonces, K2 tiene un contacto K1, un S1. Tenemos nuestro K2, que es la retroalimentación. ¿Y quién desactiva a K2? Un K3. Eso es lo que les digo, esto se vuelve muy mecánico. Pasamos a la siguiente etapa. K3. ¿Qué necesita K3? Un K2 y un S0. Entonces, K2, S0 me realizan un relé K3. Listo. ¿Quién apaga K3? Un K4. Entonces a K4 y aquí tenemos nuestra retroalimentación. Listo. Ahora pasamos a un K4. K4, ¿qué necesita? K3 y un S3 para llegar a un relé K4. K3 y un S3 para llegar a un K4. Aquí no vamos a poner retroalimentación porque pues ya es la última etapa, realmente no es necesario. Y al ser la última etapa, pues tampoco necesitamos que la desactive nadie, porque lo que les digo, esto como es un ciclo, ya volvería al principio. Listo, ya realizamos conexiones de las condiciones y de los relés. Ahora seguimos con los elementos de salida, que es mucho más sencillo. Entonces tenemos que un K1, un contacto K1 activa un solenoide Y1. K1 con Y1. Un contacto K2 activa un solenoide Y2. K2, Y2. Un contacto K3, un solenoide Y3. Como pudieron observar, la verdad es muy sencillo, es muy directo. Ahora, ¿qué nos queda? Probarlo. Entonces voy a subir un poco para que vean con los cilindros. Pues para probar que sí está funcionando. Creo que ahí está bien. Listo. Entonces, decimos, acuérdense de la secuencia, ¿no? A más, a menos, B más, B menos, ¿no? Entonces, damos play. Entonces, ahí pasó muy rápido, si quieren lo podemos poner más lento. Entonces, primera etapa, hacemos una más. Listo, apenas hace a más, vimos que hace un a menos. Luego un a menos, sigue un B más. Y por último, un B menos. Listo, como tal ya, ahí tendríamos terminado la secuencia electroneumática. Si les gustó el video y fue de su utilidad, no olviden suscribirse y dar un like. Muchas gracias por su atención.